Buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el avance en esta modalidad llamada aula invertida. El tema que vamos a avanzar hoy día es justamente histología ovárica, que es parte del aparato reproductor femenino. Como se habrán dado cuenta, ahora hay un poquito de música de fondo para que sea más entretenido, sea algo más relajante ver estos videos. Y de esta manera vamos a empezar con el avance. Entonces, justamente vamos a hablar un poco de ovarios. Ayer ya hemos hablado de ovarios, ¿verdad? Y hemos dado generalidades, pero ahora vamos a un poco más profundizar. Los ovarios tienen dos funciones importantes. Uno, y es una función muy principal, es de producir hormonas femeninas, ¿no? Bueno, todos sabemos que la hormona femenina esencial es el estrógeno. Y la otra función se llama ovogénesis. ¿Qué quiere decir ovogénesis? Es el proceso mediante el cual el ovario va a llegar a producir un óvulo maduro. Bueno, después vamos a hablar de la ovogénesis. Vamos a seguir y vamos a continuar dando algunos datos anatómicos importantes. Bueno, los ovarios están suspendidos en el ligamento ancho del útero a través del mesovario que lleva los vasos sanguíneos al ovario. Entonces, el mesovario es justamente una estructura ricamente vascularizada que se encarga de llevar los vasos sanguíneos al ovario. Quiere decir que se encarga de su nutrición, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de las dimensiones y el peso. El ovario mide 3 centímetros de longitud por 2 de ancho por 1 centímetro de espesor, aproximadamente, ¿no? Pesa alrededor de 14 gramos. No se olviden que el ovario es un órgano par, es decir, las damas tienen 2 ovarios. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva trata justamente de la pubertad y la secreción hormonal. Ustedes saben que la pubertad es justamente una edad que comprende más o menos de los 11 a los 13 a 14 años, ¿no? Entonces, en esta época, ¿no?, de la vida, en las damas, hay, ¿no?, aumento y hay inicio de producción de hormonas que van a generar cambios en la mujer, ¿no? Uno de esos cambios justamente es que se va a producir el inicio de la menstruación, el inicio de la ovulación. Entonces, en la pubertad, ¿cuáles son las hormonas que van a jugar un papel muy importante? Una de esas hormonas, y la primera que se produce, es justamente la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona es producida por el hipotálamo. Ahora, esta hormona estimula a otro órgano que se llama hipófisis. Es una glándula. Justamente esta glándula es la que va a producir las hormonas gonadotrópicas, es decir, la hormona LH, también se llama luteinizante, y la hormona FSH, que es la hormona folículo estimulante. Entonces repetimos, la hormona liberadora, que es producida por el hipotálamo, por primera vez, estimula a la hipófisis para que produzca las hormonas gonadotrópicas, que son la hormona LH y la hormona FSH. Y estas dos hormonas van a iniciar el proceso de ovulación. Se supone que después de esta primera vez, la mujer o una dama va a tener este proceso cada 28 días. A eso llamamos el ciclo menstrual, dentro del cual se produce la ovulación, ¿no? Es decir, también hay un ciclo ovulatorio. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver justamente la histología de los ovarios. Tenemos que saber las partes que componen un ovario. Entonces, tiene 3 partes. Bueno, en realidad tiene 2 partes, ¿no?, importantes, que son la corteza y la médula. En ese gráfico, miren, que están observando, vemos justamente la parte ploma,
¿no? Que es un poquito más oscura, donde vemos los folículos, esa es la corteza, ¿no? Ahí estamos viendo folículos en diferentes etapas de desarrollo. Y la parte, miren, que es de color ploma clara, justamente está llena de vasos sanguíneos. Eso corresponde justamente a la médula, ¿ya? Y hay una capita muy periférica de color plomo, mucho más oscuro, y ese es el epitelio germinal, ¿no? Para que no haya confusión, ese epitelio germinal en realidad es un epitelio modificado del mesotelio. ¿Qué quiere decir? Que solamente es una capa delgadita de recubrimiento, ¿no? Pero en el ovario se llama epitelio germinal. Entonces, repetimos, justamente tiene el ovario dos partes bien importantes: la corteza y la médula. La corteza es un tejido conjuntivo que contiene los folículos en diferentes grados de maduración, y la médula es un tejido también conjuntivo, pero es ricamente vascularizado y tiene células que van a llegar a producir el estrógeno, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante, y vamos a comenzar justamente ahora con la siguiente diapositiva, que nos explica justamente la corteza ovárica. ¿Qué vamos a encontrar en la corteza ovárica? Justamente qué es lo que ocurre con los folículos en esta corteza. Y empezamos. La corteza ovárica se integra por estroma o tejido conjuntivo. No se olviden, estroma es sinónimo de tejido conjuntivo. También no quiero que se olviden que el tejido conjuntivo es el tejido de sostén, ¿no es cierto? Este tejido conjuntivo, o también llamado de sostén, tiene dos funciones, ¿no? Valga la redundancia, tiene la función estructural o de sostén, y tiene la función de nutrición, ¿ya? Eso es importante. Ahora, los folículos ovarios van a encontrarse justamente en esta corteza, y se van a encontrar en diferentes etapas de desarrollo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar algunos folículos primordiales, ¿no? Digamos, en un estado de latencia. Y otros, ¿no? Son los que van a empezar a madurar, y eso llamamos folículos en crecimiento. Entonces, en esta diapositiva podemos ver justamente que en el momento del nacimiento, una mujer tiene alrededor de 1 millón de ovogonias. Esa es la primera etapa, ¿no? 1 millón de ovogonias. Ahora, justamente cuando estas damas llegan a la pubertad, ¿no? O justamente en la pubertad se produce lo que se llama menarca, ¿no es cierto? La menarca es la primera menstruación, que nos indica que esa dama va a empezar a tener sus ciclos menstruales y sus ciclos ováricos cada 28 días, ¿no? Entonces, justamente en esta etapa, los folículos, las ovogonias se transforman en folículos primordiales, ¿no? Pero ya no son 1 millón, sino son de 300.000 a 400.000 unidades. Ahora, ¿por qué se llaman folículos primordiales? Porque justamente esa ovogonia se rodea de células planas, ¿no? Y por eso se llama folículo. Y vamos a ver en imágenes, no se preocupen, ahorita estamos introduciendo. Después hemos dicho que de esos 300 a 400.000 unidades, es decir, folículos primordiales, van a algunos de esos folículos empezar a desarrollarse o crecer, ¿no? Entonces a esos llamamos folículos en crecimiento o folículos en desarrollo. Dentro de esa etapa justamente tenemos 3 subetapas. Tenemos los folículos en desarrollo primarios, los folículos secundarios y el folículo grafiano. El folículo grafiano. No se olviden que el folículo de Graf o folículo grafiano es el que finalmente va a liberar el óvulo a la mitad del ciclo, ¿no? Vamos a hablar de los tiempos después, pero ustedes tienen que más o menos recordar algo importante, que la ovulación se da más o menos a la mitad del ciclo, es decir, a la mitad de los 28 días, que serían como día 13, 14, ¿no? Ya. Ahora, ese folículo grafiano, después de que libera el óvulo maduro, ¿no? Se transforma en un cuerpo amarillo, ¿no? Los restos se transforman en un cuerpo amarillo.
Y ese cuerpo amarillo, disculpe, miren, ahí he encontrado una falla ortográfica, dice cueropo, pero es cuerpo, ¿no? El cuerpo amarillo se transforma en un cuerpo albicans. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo amarillo, se degenera y va a formar el cuerpo albicans. El cuerpo albicans está lleno de fibroblastos, tiene colágeno, ¿no? Es decir, se convierte en una cicatriz. Entonces, por eso se llama cuerpo blanco, ¿no? O cuerpo albicans. Entonces vamos a detallar también eso más adelante. Cada etapa la vamos a detallar para que ustedes entiendan justamente cómo es que los folículos van madurando y finalmente liberan al óvulo, que es la célula reproductora, ¿no? Ahí estamos viendo en la imagen justamente las etapas de los folículos, ¿no? Entonces, ahí si notan a la izquierda de la diapositiva, estamos viendo el folículo primordial. ¿Qué características tiene el folículo primordial? Es un ovocito que está rodeado de células cuboides, ¿ven? Está rodeado de células cuboides. Estas células cuboides no son demasiadas. Ahora, cuando se transforma en un folículo primario, ya hay más células cuboides, ¿no? También se ha desarrollado un poco el ovocito. En la siguiente etapa, que es el folículo secundario, vean cómo esas células que estaban rodeando ya no son solamente una capa, una línea, sino son varias capas de estas mismas células, ¿no? A estas células las llamamos células de la granulosa, ¿no? O células también foliculares. ¿Se dan cuenta? En la tercera etapa que estamos viendo, vemos que tiene 3 capas, ¿no? Ahora, en la siguiente etapa, que es ya un folículo secundario más avanzado, lo que vemos es que se ha aumentado la cantidad de capas de células foliculares o también células de la granulosa, y se está formando líquido, ¿no? A eso llamamos antro folicular. Y a ese líquido que se encuentra en el antro folicular llamamos líquido folicular, ¿ya? Finalmente tenemos el folículo preovulatorio, o también se llama folículo de Graf, ¿no? Las características de este folículo son bien interesantes, porque en este folículo vamos a observar justamente que hay más, miren, si ustedes se dan cuenta, hay más capas de células de la granulosa, el antro ha crecido más, ¿no? Y justamente este folículo de Graf es bastante grande, y más adelante vamos a verlo. Y si se dan cuenta, en la sexta etapa, en este gráfico, estamos viendo cómo es que ese folículo ha liberado finalmente al ovocito o ovocito maduro, ¿no? Ahí estamos viendo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar de la ovulación. Miren, si ustedes se dan cuenta, ahí estamos poniendo un gráfico, igual es muy ilustrativo porque nos está mostrando el ciclo menstrual, ¿no? Eso ya es de conocimiento de todos seguramente, especialmente de las damas, que un ciclo menstrual dura más o menos 28 días, ¿no? Entonces, justamente en esos 28 días hay una maduración, ¿no? Desde un folículo primario hasta finalmente un folículo de Graf, se produce la ovulación y después, bueno, se produce la transformación del resto del folículo, bueno, en cuerpo amarillo y cuerpo blanco. Ahorita vamos a explicar más a detalle, pero eso es todo el proceso, ¿no? Que se lleva a cabo en 28 días. Entonces, para dejar claro, la ovulación es la liberación del ovocito, ¿no? Maduro, que sale o que es liberado del folículo de Graf, ¿no? Y ahí estamos viendo, si ustedes se fijan, en ese gráfico estamos viendo de color rosado 3 casillas, ¿no? Que dice día 15, día 14 y día 13, que corresponden a la ovulación. Ahí se está observando justamente que el óvulo está saliendo del folículo de Graf, ¿no? Ahora es importante mencionar que justamente esta ovulación es estimulada por la elevación súbita de los niveles de la hormona LH, ¿no? Si se dan cuenta, hace un momento hemos mencionado que las hormonas, ¿no? Producidas por la hipófisis, ¿no?
son la LH y la FSH. La LH justamente, bueno, los dos, ¿no? La LH y la FSH estimulan la ovogénesis, ¿no? La formación de un óvulo. Entonces, volvemos al gráfico. En este gráfico también podemos observar justamente cómo es que crece, ¿no? Desde un folículo primordial, ¿no? Un folículo primario, después se transforma en uno secundario, en un folículo de Graf y finalmente se produce la ovulación. Miren cómo aumenta de tamaño, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, el folículo primario más o menos mide de 150 hasta 200 micras. Y cuando llega a estado de folículo de Graf puede llegar a medir hasta 2 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que un folículo de Graf lo podríamos ver en un ovario, ¿no? Macroscópicamente, es decir, se dan cuenta, 2 centímetros de diámetro tiene. Entonces, hay algo también importante que hacer notar, que el ovario mide 3 centímetros de longitud por 2, ¿no es cierto? Entonces, miren, el folículo crece tanto que casi llega a ocupar gran parte del espacio del ovario, ¿no es cierto? Entonces, eso es súper importante que sepan. Puede llegar a medir hasta un folículo de Graf hasta 2 centímetros de diámetro, ¿no? Ya. ¿Qué otra cosa más podemos observar aquí en este gráfico? Que justamente después de la ovulación, esos restos, miren, que está quedando del folículo de Graf, se convierten en el cuerpo amarillo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces el cuerpo amarillo después se transforma en cuerpo blanco. Y vamos a repetir eso para que se les quede bien aprendido. ¿Qué otra cosa más podemos observar en este gráfico? Podemos observar, miren, las casillas de color rojo, ¿no? Del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que corresponden justamente a la menstruación, ¿no? Después vamos a hablar justamente del endometrio, ¿no? Que está en relación con la menstruación, ¿no? Entonces, justamente la menstruación es la etapa, en este gráfico está mostrando que es la etapa inicial, ¿no? Pero en algunas literaturas muestra que es la etapa final, ¿no? Es donde justamente el endometrio se ha preparado para recibir al óvulo fecundado y se desprende, ¿no? Se desprende. Todo ese endometrio que ha madurado durante 28 días, finalmente se desprende, ¿no? Se desprende. Y a eso llamamos menstruación, es decir, todo ese tejido justamente sale a través de la vagina al exterior y es justamente de contenido sanguinolento, ¿no es cierto? Es sangre con restos de tejido. Eso llamamos menstruación, pero eso lo vamos a explicar más adelante, solamente era una introducción. Un cierto grado de hormonas masculinas, pero en poca cantidad, ¿no? Ahora, también hay que hacer notar que los varones también tenemos estrógeno, que es una hormona femenina, pero en baja cantidad, ¿no? Ya. Pasamos entonces a la siguiente. Hace un momento se encuentran los folículos de Graf que dan origen al óvulo, ¿no? Y finalmente se transforma en un cuerpo lúteo y en un cuerpo blanco. Eso sería el resumen de justamente la ovogénesis, ¿no? ¿Qué más? ¿No estamos olvidando algo? No. Sí, hay hormonas que son importantes, ¿no? Hemos mencionado que la elevación de la LH justamente es la que va a estimular finalmente la ovulación, ¿no? Eso para que recuerden, ¿no? Como repaso. Y bueno, eso sería todo. Y con esto hemos terminado. Espero me den sus comentarios. Yo sé que también este videito tiene tal vez algunos errores, ¿no? Y quisiera saber, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Quiero saber sus comentarios otra vez. Y lo que me olvidaba en la primera clase, muy importante aparte de todos los comentarios, es que si tienen alguna pregunta en este momento, bueno, en el transcurso de la clase vamos a ir respondiendo. Ustedes pueden escribir todo lo que ustedes piensen, todas las dudas que tengan, y yo les voy a ir respondiendo por justamente el Classroom, ¿no? Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente clase. No se olviden que las clases son en el mismo horario
establecido, ¿no?, de las clases presenciales. Entonces la siguiente clase sería el día martes, ¿no?, más o menos a las, no recuerdo bien, a las 2, ¿no?, 2:15 hasta las 4. Entonces, chicos, nos despedimos aquí, que tengan una buena tarde, hasta luego.